Estamos en un nuevo episodio en el Vacío Podcast. Nos encontramos en un nuevo año, después de un año donde tuvimos la oportunidad de abrir nuestros universos, nuestras líneas hacia distintos lados, distintas temáticas. Algo que nos picó mucho fue el bichito de lo musical, pero no solamente con lo musical se queda lo sonoro de ponerte los auriculares, sino que algo como que nos interesa mucho es qué es lo que sucede arriba en el escenario, qué es lo que sucede en el backstage, qué es lo que sucede en el momento donde estás grabando en un estudio. Y nos encontramos con distintos artistas que no solamente se quedan en ese plano, sino que toman a un plano un poco más teatral, performático, más de storytelling. Y en el último año conocí a un artista que en realidad, a decir verdad, ya su nombre me venía sonando de antes, que es un artista que hizo mucho ruido en 2024 con un disco, que no solo era un disco, sino que era una fucking peli, una peli argenta. Y yo podría decir, bueno, tiene ciertos feats, tiene cierta duración, habla de ciertas temáticas que seguramente vamos a ahondar, pero también podría decir que a Martín lo conocí un toque antes, más ligado quizá para mí desde mi lado a la rave, a la noche sí porteña. Recuerdo un feat que él hizo con Francisca, que después cuando ella presentó el disco en vivo, él hizo una perfo de la puta madre. También esta idea de un personaje que también ha rondado como SoundCloud, ha rondado antros. Bueno, tiene un primer disco que se llama Antro, probablemente sea una palabra que también aparezca en lo que va a ser nuestra charla. Pero bueno, en ese bagaje parece como que pasa todo muy rápido, a la vez son muchas cosas que van sucediendo. En el hoy seguramente muchos estarán conociéndolo por feats como Dillom, o decir, bueno, se mete en un estilo más terrorífico como Mariana Enríquez, pero en este bagaje musical y sonoro y visual le damos la bienvenida a Martín. Y antes que nada, ¿cómo estás, hermano? ¿Cómo va, mi gente? ¿Todo bien? Qué hermosa introducción. Muchas gracias. Y bueno, pasa que un poco preparando la entrevista nos sumergimos de lleno en tu universo, que es un universo que tiene algo deep, tiene colores, distintos tintes. Y un poco antes de empezar, hoy venía pensando en el bondi, ¿por qué la va a arrancar? Si por el principio, por el presente, por lo que viene en 2025. Pero como para ordenarnos, me gustaría como que hablemos de lo que fue Martín, entre comillas, como Nueva Era, que me gustaría también debatir por qué Nueva Era. Martín, el disco homónimo, la peli, pero unos pasitos atrás. Me gustaría como que cuentes un poco para vos cómo fue esa génesis y qué te llevó a algo medio, no bisagra, porque siento que hubo un proceso así progresivo, pero sí de decir, bueno, punto y aparte, acá viene otra época. Sí, fue muy a conciencia, de alguna forma. Me induje como a ese momento bisagra, y me tomé los tiempos necesarios para que realmente sea eso, como generar una nueva etapa creativa o desdibujar como la idea de cómo yo venía pensando todo ese tiempo que era la forma mía de hacer música. Y también con el Pepe y Jeremy, con Colo, o sea, medio que fue una cuestión también grupal de inducirnos a eso, como, bueno, como vamos a hacer las cosas de otra forma esta vez. Y también de alguna forma surge de la cantidad de música que yo ya había hecho hasta ese momento. Había hecho 3 álbumes, 2 EPs, o sea, había hecho mucha música y de repente había sido todo también muy explorativo y experimental. No estaba muy detrás de, no sé, de formular una canción, como que hubo quizás otra búsqueda diferente. Y una búsqueda también de como exprimir al máximo lo que podía darnos esa composición. Como quizás en los anteriores discos había cierto techo al que llegaba el pedirle como a una composición que progrese o que llegue a un nivel, digamos, de cabeza o como de maquineo dentro de como, bueno, esta parte no, esto no, no sé qué, como nos dimos mucho tiempo para dejar la canción en el lugar óptimo, en el lugar que sentíamos que tenía que estar.
Y eso también fue importante, o sea, estuvo un poco esa premisa de bueno, como arranquemos de cero de alguna forma. Pero todo lo que yo había hecho antes está en el disco, como esos 3 discos anteriores y los EPs y todo. Y también los conceptos o las letras, o hay cosas que vienen de hace mucho tiempo, pero que de repente en este disco se pudieron como proyectar, como transmitir bien también. Como que yo quería también como poder ser claro con mi forma de comunicarme, como musicalmente y conceptualmente, como que era algo que quizás en los otros discos me había quedado como con las ganas a veces. Y bueno, eso, como que hubo una fuerte importancia y de tomarse la música también como una charla, como una comunicación que nosotros queríamos que se dé, como que se concrete bien. Y bueno, eso fue también como el proceso. Y bueno, agarrando justamente la palabra esta comunicación, algo que me parece interesante que es que en la primera oración que decís ya nombrás a tus compas, ya nombrás al Pepe, ya nombrás al resto del equipo, al Colo, a Jeremy. Y un poco lo que pienso y lo que te quiero preguntar es respecto a esta idea de como del bagaje musical, de sí, existen cosas anteriores, existen cosas subidas, obviamente mucho recorrido sobre el stage. Parte de eso, de mi parte como buceándolo, he encontrado justamente como, no sé si guiños, pero sí algo como que se va formando con el tiempo. De allá, de antro, siendo una adolescente, veo cierta forma de escribir que de alguna manera es como algo que oscila, como que se aleja y llega un punto donde ya vuelve a tocarse con el Martín de 2024-2025. Hay otras historias, creo que más cercanas, por ejemplo, Kiki, como que estás hablando de una persona, pero a la vez es algo como de la noche y viene algo como del tugurio y como, o no vayas, es como que ya es mucho más claro este storytelling para mí que acontece en Martín, el disco como tal, que ya nada, se vuelve ya mucho más claro, muy, muy visible. Esto como que estás recitando medio spoken words y que la otra persona que lo está escuchando al otro lado se puede imaginar toda la situation sin ver la peli, que si quieren verle está, pero que se genera eso. Sin embargo, volviendo a esto lo del compañerismo, lo que te quería preguntar era como si esta idea de ponerle segunda o de no de borrón y cuenta nueva, sino como de pasar en blanco y ser más claro con lo que querés contar de manera proyectual, si eso fue como por motu propio, o como que fue medio como que se habló en equipo, o capaz también tiene que ver con esta idea de que se fue formando un equipo. Me gustaría como que cuentes un poco eso, cómo se fue formando ese equipo, si vos ya laburabas en equipo hace muchos años, me imagino como que cuando uno tiene 16, 17 es muy más de la casa medio solo, con los cascos y en la tuya, y al día de hoy se nota claramente que es un proyecto que te pide mucho más, y lo demostraste con muchos personajes que fueron parte de la historia. Sí, total. Bueno, sí, eso que decís de que se volvió más nítido toda esta cuestión y que, bueno, o sea, las letras, el lunfardo, toda esa idea, o sea, está en Antro, como vos decís, como está en el primer disco. Y fue eso también, sí, como volverlo más visual, de hecho, como... sí, en realidad fue eso. El primer etapa mía como músico fue súper solitaria y como así... como se dice, como ermitaña. Me encerraba y así hice Antro, Guerra. Después también Guerra y Némesis, como que yo en ese momento no tenía placa de sonido. De hecho, Antro lo hice sin placa de sonido. Tenía un micrófono USB. Y en un momento, cuando ya cargaba tanto los proyectos, o sea, porque no tenía placa, se reproducían todos tipo así. Y yo veía cómo podía hacer el último ajuste con ese sonido, tipo todo relagueado. Y exportaba. Y que no se caiga el proyecto, ¿no? Que no se rompa mientras estás guardándolo, ¿no? Claro. Exportar. Y nada, reventé la única compu que había así en mi casa, que era de todos, con mis proyectos. Y bueno, y así, y Guerra y Némesis lo hice como en computadora de otros. Y no sé, capaz yo estaba era un after y yo tenía un amigo que, no sé, era muy jodón y tipo, era un after y yo estaba con la compu del chabón usando la placa y tipo, pasaban cosas re raras alrededor mío y yo estaba ahí como haciendo esos discos como... Y ahí sí, fue como eso, una situación bastante solitaria.
Pero al mismo tiempo venía teniendo bandas con Pepe y ya empezaba como a gestarse ese vínculo que terminó siendo como muy importante para el disco. Y después con el Colo lo conocí más o menos cuando saqué el Guerra, que era el segundo álbum. Y él hizo como una de sus primeras mezclas de full álbum fue Némesis, que fue mi tercer disco. Fue máster en realidad, solo lo que hizo. Y en ese momento, que fue 2019, 2018 más o menos, empezaron como a gestar esos vínculos que después se proyectaron y fueron muy importantes para el disco. Pepe venía desde antes todavía también, porque habíamos tenido bandas y nos conocemos desde que yo tengo 14, ponele que nos conocemos. Pero en ese momento empezó a gestarse más como nuestro vínculo con el proyecto, ponele. Y lo primero que grabó fue en Romántica, que es ese EP que un poco yo lo siento como una primera bisagra de alguna forma. Yo había hecho Némesis, que es como un disco ultra experimental y ruidoso e imposible de escuchar, o sea, como que dura 54 minutos y es como todo el tiempo sonidos de chapas, gritos, letras muy verborrágicas como... y un poco lo que me pasó con ese disco es que fue demasiada data y le puse demasiada cabeza y era como muy mental y como psíquico, todo tipo... unos proyectos de FL tipo con 400.000 samples tipo, y una cosa así re intensa. Y cuando bajé de eso, que encima fue justo que vino la pandemia, tuve como un reencuentro un poco con mi cuestión más primaria de la canción y de apreciar un poco de nuevo también eso, como que yo había ido en Némesis como a buscar la deformación absoluta de eso y... Sí, como romper todas las reglas, todos los parámetros, claro, tomar todo lo posible a ver qué se encuentra ahí en esa textura, ¿no? Claro, y también desde la estructura, como no tener estribillos, o que sean solo estribillos, o que sean dos estribillos, o ni estribillo, como romper mucho la estructura de clásica. Y de repente después de que bajé a hacer ese disco, que fue como una sobreproducción tremenda y muy precaria también, porque no tenía muchos medios para hacer esos proyectos tipo tan pesados. Fue como, bueno, creo que quiero volver un poco como a lo que escuchaba de chico, como a la cuestión más familiar, como y me puse me puse como desafío hacer como canciones como populares, o sea, como buscar algo más, no sé si tradicional es la palabra, pero como volver a apreciar un poco eso, como el estribillo, la importancia y la dificultad de hacer algo que pueda resonar también de una forma sencilla en otro. Y un poco también pensándolo como cierto desprecio como histórico o subestimación a la canción radial o, por decirlo de alguna forma, esa estructura de verso, estribillo y de algo que es más sencillo, pero no. Y bueno, eso, como... Y esa etapa de Romántica fue como retomar eso. Y ahí empezó como la participación del Pepe. También estuvo en los singles que hicimos en 2022. Ahí también pasamos a un formato de banda por un tiempo, que estuvo Sátira y La Prisa. Y bueno, como... empezó ahí también una nueva forma que yo creo que desde Romántica se empezó como un efecto derrame hacia los singles esos de No Vayas, Quién Sos Vos, Arrastrame, y llegó como después hasta el disco, como que fue ese germen. Y bueno, y el Colo y todas esas relaciones también se profundizaron a través de esas composiciones, como con el Colo, con Pepe. También el Colo tiene algo que no es como un mixer y él se mete también en lo sonoro, en la producción. De alguna forma también hubo una maduración o una búsqueda en equipo hacia cuál era el sonido que nos representaba y se puso todo el foco en el disco, ¿no? Como toda esa energía que habíamos o toda esa experiencia hasta ese momento, la profundizamos ahí, le dimos más tiempo de maduración también, como de guardar el disco y esperar y como...
Y bueno, ahí entró también Jeremy, Muti, José y Clemente que dirigieron la película, Roma que me dirigió actuando, como armamos todo el personaje, como un montón de equipo también bordeando distintas aristas y expresiones del proyecto que bueno, antes no estaba eso, o sea, y estuvo bueno, como que se generó como una especie de esta cosa que dice Brian Eno de, en vez del genio, como el esenio, como un poco un grupo de gente como generando un poco una misma cabeza o poniéndole cabeza desde distintos lados a la misma expresión. Y bueno, también eso, mucho de estas participaciones como ordenaban las ideas, o sea, recibían los procesos también desde su punto de vista o desde una frescura también, porque nosotros también compusimos, hicimos una primera bajada de producción, digamos, con Pepe, y en otras ocasiones algunos temas con Jeremy también. Y después esto lo pasábamos a otros productores que fueron Baby Nito, Mag, Camilo Sorden, Punga, y el material también tenía como un nuevo refresh ahí, como... Un ida y vuelta constante, que es un diálogo constante también, ¿no? Como, claro. Como un pimponeo que cada tac, tac, tac lleva algo distinto, como una capita más de complejidad y de... Claro. También de simpleza, por así decirlo, o como de limpieza, por así decirlo también. Sí, como de uno recibir algo fresco. O sea, capaz nosotros lo escuchábamos, lo habíamos escuchado las últimas 3 semanas el tema, y nos habíamos reventado la gorra, y el otro lo recibía como clean, tipo la primera vez que lo escucho. Claro. Y eso generaba como eso, que es lo que un poco también hablaba antes, como que le dimos a las canciones como un proceso largo y las dejamos como desarrollarse, y dentro de eso también estuvo como las miradas de otros que entraron y con todo su bagaje o todo su cuestión y opinaron de eso o llevaron eso para un lado, le dieron cierta estética. Y así todo, por ejemplo, también performáticamente en Roma fue muy ordenar como también como todo lo que yo tenía encima, quizás como empapado más de información, y como fue como ordenarlo y direccionarlo también. Y bueno, eso, fue muy loco todo lo que se dio colaborativamente también. Y creo que eso también hizo como el resultado, obviamente. Y quiero meter un bocadito ahí en cómo es la sinergia, tipo, pero la sinergia básica de vos decir, che, loco, un día te levantaste o te estabas duchando, estabas caminando por ahí y te cae una idea, y esa idea de la nada, ¿a quién es como la primera persona que se la contás dentro del entorno musical? Y es como, ¿y cómo surge esa idea? Y cómo, bueno, ya contaste, ¿no? Que es medio como un pasamanos, ¿no? Como que cada uno se va pasando, ¿no? Pasando la pelota, este hace esto, este pone lo otro, pero ¿cómo aparece ese concepto? ¿De dónde nace, digamos? Y a mí me pasa mucho que, con el disco me pasó mucho que de alguna forma quería como bajar, tenía como ganas de hablar de algunas cosas, y también eran como claves los momentos en los que caía una idea. O sea, como que no tuve como mucho como sobreproducción de ideas, tipo lluvia de ideas de un día. O sea, capaz sí, pero con una canción. Como pasaban de a poco las cosas. Era como, bueno, esta temática apareció de esta forma, y un poco lo primero que me bajaba era como la sinopsis del tema, ¿viste? Como, bueno, un tema que habla de esto. Como, y de ahí empezaba como a desprender, como que desde un primer puntapié después se abría como todo el panorama de, bueno, hablo desde este lado, de esta forma, desde este pronombre personal, como, pero de alguna forma aparecía como primero como esa cosa de, bueno, quiero un tema que trate de esto en el disco, como, y así se iba generando como la paleta de todas las historias que aparecen. Y muchas veces es como que tengo como arranques de creatividad, y de alguna forma antes de transmitirlo, quizás las primeras personas que lo transmito es, no sé, el Colo, Pepe, Jeremy, Muti, como,
Pero tengo como unos arranques que hasta que no termino, tipo, no mando nada. O sea, como que hasta que no dejo la primera idea que se entiende y se entiende la canción, no mando nada y me obsesiono y me enrosco, tipo, pero es como que dura un día capaz o una madrugada que me desvelé y no... Full focus, tipo que no soltás. Sí, que claro que no puedo como irme tranquilo a dormir si no termino, como si no dejo eso plasmado porque no sé, me picó ahí la onda y de alguna forma estiro hasta que digo, bueno, esta es la bajada decente para mandar y mando como una primera impresión, una primera cosa de lo que me pasó. Y nada, eso. Mucho audio de WhatsApp también. De hecho, quiero hacer como una especie de research de mi grupo conmigo mismo, porque yo tengo un grupo aquí conmigo mismo de WhatsApp. Muy bueno. Supongo que todos lo tenemos. Y bueno, muchas cosas. A mí me pasa mucho también que a veces líricamente como desprendo frases. O sea, un poco, a mí me gusta la frase contundente y no es que tan rápido te salen frases contundentes. Yamallo, por ejemplo, tuvo una escritura muy plop, 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 así como que fui armando el caminito de la historia en mi cabeza y tipo pasó en el momento como hasta con ansiedad, ¿viste? Como tipo se me va la idea, tipo así corriendo atrás de la idea pero después, por ejemplo, el caso de Adelante tenía esa frase guardada en el grupo de WhatsApp, tipo, queremos salir, ¿a dónde? Adelante. Que era lo que yo había escrito hacía como 3 meses de que me había puesto a hacer ese tema. Y empecé a buscar cosas y lo vi, hacía sueltas y dije como, no sé, tipo... Pero cuando apareció en el tema como sonó increíble, como sonó muy enérgico. Sí, tiene una cadencia que la hace... que ahí quiero agregar algo más, que es que en tu forma de escribir, al menos en este disco, genera algo que también lo has contado en otros lados, como algo medio de cántico, de cancha, tiene algo como muy desprendido al ser medio como hablado también, que eso para mí es algo como, lo tengo muy familiarizado porque como que yo siempre fui mucho más del palo del rap y eso, entonces hay algo medio cuentacuentos, por así decirlo, o de romper las palabras, las esdrújulas, qué sé yo, pero justamente... creo como que ahí le pegas de una forma muy clave porque hay algo sonoro como que va danzando lo que está diciendo la persona, Martín, el rubio, y se genera eso, ¿no? Que depende mucho como de la cadencia en cómo la estés tirando, esas barras, que genera eso, ¿no? Sí, encima hay algo también de que a mí me pasaba que, por ejemplo, antes de poner ese estribillo, yo sentía que no rimaba nada. Tipo, queremos salir a dónde, adelante. Como no tenía mucho como chimpún, ¿viste? Como se terminó el rulo de la frase. Y sí, había una forma muy loca de encontrar en la interpretación también que las cosas queden, ¿viste? Como forzar la interpretación para que lo que no rima quede y que está como en algunas canciones que sentís que va a rimar y no rima, pero queda, es como... Y eso también fue un re desafío de lo que vos decís de que no quede como un rap, sino que quede como arrastrado y como si hubiera sido una desprolijidad del momento también, como si lo hubiera grabado sin pensar. Y de hecho, como algo muy loco fue que estaba muy pensado dónde estaba puesta cada palabra, como para que pareciera que no. Tipo, claro. Y eso fue re loco, como encontrar ese punto también en la interpretación. De hecho, primero yo grababa la letra y como el ritmo, y las interpretaciones eran como muy flojas, o sea, muy desprendidas de lo que se escucha de como el día, tipo toda esa cosa como... Era como más la letra grabada y mi voz así como hablo, pero grababa como el ritmo. Sí. Y bueno, volviendo un poco a lo que vos me habías preguntado también, eso, había como muchas... yo volvía como a estas frases contundentes, como un poco a mí lo que me empezó a pasar en Romántica es como... Y el ejercicio fue como buscar decir la mayor cantidad de cosas en lo menor espacio palabras posible. Y a veces lo que aparecían eran estas frases colgadas, muy contundentes, y solo esa frase o 3 líneas cortas de un verso, y quedaba un poco inmortalizado ahí hasta que empezaba a soltar todo lo otro.
Por ejemplo, para amarse tenía esa idea, esa línea hace mucho tiempo y me parecía medio, no sé, o sea, no me convencía para nada. De repente siento que todo lo que las letras como que empezaban a tener más fondo y empezaban como a materializarse y yo empezaba a entender bien qué representaban esas ideas cuando los ponía en música. Y nada, como hubo mucho de recolectar esas frases que aparecían de la nada y quedaban ahí en una anotación y de repente un día de como tener este arranque creativo y como llenar todo el otro espacio de la canción y de la letra que faltaba. Como Para amarse y Llamarlo fueron eso. O sea, también estuve mucho tiempo con ideas sueltas, como musicales. De repente, por ejemplo, Adelante yo sabía que quería hacer un tema sobre el sogueo, porque era como algo que me había pasado mucho en mi vida y me había pasado mucho con Pepe también. Y dije como, tipo, quiero meter un tema en el disco que hable sobre esto. Y no sabía cómo lo iba a hacer. Y me había juntado con Pepe y nos pasó una situación de esas. Y fue muy loco porque yo venía pensando esa semana que quería hacer un tema sobre eso, sin saber qué iba a ser el tema y no sé qué. Y ese día escribí una bocha en el medio de la situ, tipo, escribiendo a full. Como, esto va a ser una anécdota, dijiste vos, mientras estaba pasando, ¿no? Como... Claro, tipo, esto como va a ser el tema. Sí. Tipo, como... O sea, encima siendo una situación que ya me había pasado, fue loco. Fue como, otra vez como el universo me está trayendo esta situación otra vez. Y tipo, justo cuando yo de alguna forma estaba queriendo, no sé, proyectar eso en una canción y contar esa historia. Como más permeable a todo eso, a toda esa información. Claro, y estábamos con el Pepe en esa y fue muy loco, o sea, y también yo como que no es que en esos momentos me ponía focus a escribir y tipo me dispersaba la situación, era como un rebote con el creativo de como, escribo, no sé, tal, él dijo una cosa y yo lo bajé y después solté el celu y tipo después dijo otra cosa y lo apunté y como medio como por debajo de la mesa, ¿viste? Claro, claro. Y eso fue muy interesante y después a los 3 días o a la semana siguiente me junté por primera vez con Punga, que ni siquiera me junté a hacer un tema, como que, o sea, por lo menos era lo que yo pensaba y salió ese tema como todo ese día. Con la letra que quedó finalmente ahí y fue re loco y esas cosas como estuvieron en el disco mucho. Por ejemplo, Amigo era un tema que yo tenía el tarareo en un audio de WhatsApp tipo así y por ejemplo Muti ni siquiera era en ese momento yo no me veía tanto con Muti o no me juntaba tanto y ¿Querés contar un poco, como entre paréntesis, Valentín Muti, qué parte del proyecto fue, ¿no? Como parte de la idea, también está en lo visual, en Instagram, en todo. ¿Querés contar, como entre paréntesis, qué rol tuvo él en el proyecto? Sí, obvio. Bueno, Muti es el director creativo del proyecto y se encarga conmigo como de armar ideas, ver de qué forma comunicamos los pasos que vamos dando, los shows, los releases. También estuvo colaborando con José y Clemen en los directores de la peli en el guión. Sí. Y estuvo también en los ensayos con Roma, como estuvo ahí como formando parte del imaginario y creando junto con todos. Y bueno, eso, como formó parte importante del proyecto y de como la identidad también. Esa chica, digamos. Sí, total. Y también es como que un poco entra en este imaginario que estamos un poco todos sintonizados dentro de lo que hacemos, como y esas también palabras. Curtía esas cuestiones, ese tipo de experiencias, de anécdotas, digamos. Sí, claro, como que hubo algo muy lindo que se ve en la película con José, con Clemente, con Muti, de que muchas experiencias personales también están volcadas, o sea, en el personaje, en la historia que contábamos, como que nos atravesó como personalmente
a todos de alguna forma, como que hay un cachito de nosotros más allá de que yo haya puesto el cuerpo y lo que sea, ¿no? Como, y eso es re loco también. Sí, sí. Que quizás en esa interpretación mía ellos también pusieron su cuestión, su reflejo personal. Y eso también se va generando también como un lenguaje propio entre nosotros. Como, y bueno, algo loco es que yo con Muti me juntaba mucho en un momento y después como que nos juntábamos más cada tanto. Y hubo una vez de que una de las veces que lo vi, después no lo vi por mucho tiempo, yo también estaba como laburando una bocha con Pedro en un lugar. Y, bueno, él había escrito, él había dicho algo una vuelta que nos juntamos que fue como un pucho que se lo fuma el viento. Tipo, lo había hecho como medio en joda y no sé en qué contexto, ya no me acuerdo. Pero él dijo eso y yo lo anoté. Y cuando estaba escribiendo Amigo, tipo, volví como a eso que había sido hace como 6 meses. Y tipo, lo tenía escrito y fue como, se apagó como un pucho, como que lo usé. Como, también hubo mucho de eso, de estar muy permeable, como vos decías, a la realidad. Y hubo muchas canciones que surgieron de ahí. Y también a veces pasaban estas cosas de como, tengo la intención de escribir esta temática o que esta canción tenga esta sinopsis y de la nada como la vida me trae una situación. Y también eso de ir incubando algo, ¿viste? Y de estar como muy permeable al entorno y de entender como las situaciones que te van pasando como oportunidades de capturar algo que puede volverse como, que se puede inmortalizar, ¿viste? Y eso, como que hubo mucho de me pasa algo y escribo un tema y sale un tema. Y también queda muy como después la anécdota, ¿viste? Como, porque nos pasó esto y jaja, después hicimos el tema y qué bueno. Como que queda muy registrado como ese momentito en esa cápsula que es una canción. Y se nota también como muy amiguero el proyecto y eso. Ahí tenés la otra botellita si querés, un poco de agua. Todo esto que decís, algo que, como que se me viene a la cabeza para todo lo que es como el labor creativo, que tiene que ver con el timing. Hay cosas que a las personas, a ciertos artistas, se les quedan viejas, ¿viste? Pasó 2 semanas, ya está. A otras personas como que los pueden trabajar meses y no lo sueltan. Lo que veo en tu caso es que tenés tipo ahí en el celu, sos de cazar ahí en el aire, pum, y pueden pasar meses y sigue en el inconsciente o lo volvés a recordar. Y eso se nota como una gran capacidad de reciclaje y también de transformación, porque algo que quizá es una simple nota de voz o algo escrito tipo en el blog de notas del celu, y aún estando ahí escribiéndolo con el resto de la letra, sigue sin cerrarte del todo, pero se nota como que tenés esa constancia o obstinación también de decir, che, bueno, vamos a hacer que entre y laburarlo hasta que así sea, ¿no? Capaz no como un capricho, pero sí realmente tomándotelo en serio y nada, me llama mucho la atención eso. Sos una persona como, ¿cómo te llevas con las ideas? Esto de, saber tirar una idea, tirar el papel a la mierda y empezar de cero con otra cosa. ¿Sos de seguir rumiándolo por tiempo, aunque te frustre? ¿Cómo te llevas con todo eso? Y es como que soy bastante paciente, pero cuando aparece una idea y es como muy, así como decía, como muy de arranque. A veces no en algunas particulares temas o cosas, pero en general como que baja, ¿viste? Y también baja en conjunto con todos, cuando a veces componemos con Pepe o Jeremy. Pero es como que baja bien, ¿viste? Como que soy muy racional y estructurado por un lado y se entiende la idea en la primera como bajada o proyección, aunque suene mal, aunque no sé qué, se entiende como el corazón de la canción y después de ahí es como verlo desde un lugar más frío, como empezar a como hacer que eso se proyecte mejor, que se transmita mejor, que se eleve, como que se direccione más esa idea. Pero como que el grueso aparece, ¿viste? Y eso es interesante, como que y las canciones tienen como procesos medio de frisado, ¿viste? Como que, por ejemplo, Para Amarse o Amigo fueron como justo canciones que tuve en la cabeza esas melodías mucho tiempo, como si te dijera tipo 2 meses, grabadas en un audio de WhatsApp o tipo las tarareaba
O por ejemplo, para amarse, yo sabía que era quizás no es un buen... Tipo, eso lo cantaba como en el bondi o algo así. Y tenía solo eso y un poco como que estaba esperando el momento para hacer esa canción de verdad. Como que de alguna forma solamente entendía esa melodía. En un momento la bajé al piano, me acuerdo, y hice como toda la melodía esa. Y quedó ahí en un audio de WhatsApp. Increíble, me encanta eso. Es muy lindo. Y también hubo algo ahí de como aniñado que tiene esa canción. Siento que hay algo, o sea, mi instrumento en realidad, el que más estudié fue la guitarra y con el que empecé, pero lo súper dejé de lado. Si bien me gusta, me gusta, ahora es como que la proyección siempre musical se me da más con el piano. Y entiendo un montón, o sea, pero tengo mis límites. Y de alguna forma hay algo de eso que me sirve y me ayuda como para generar melodías simples y como no pasarme de rosca. Y hay algo que aparece como muy infantil, como esa melodía, por ejemplo. Y nada, como que de alguna forma había mucho esto de frizar una idea y atorarla solamente en mi cabeza y también correr un poco con el peligro de que se desvanezca, porque muchas veces no la grababa ni siquiera en WhatsApp, como, pero como que había una retención de una idea constante y después, cuando de alguna forma las condiciones o lo que me estaba pasando como se daba para tipo tener un arranque creativo, ¿viste? De estar toda una noche haciendo el tema o tipo obsesionado hasta que quede la bajada y que se la pueda transmitir a otro. Que también ese es un motor interesante. Como que me pasa que quizás si no tuviera como alguien al que mostrarle, che, tipo, este es el nuevo tema, ¿entendés? O algo así. Capaz no me cebo tanto una sola noche. Como que hay algo de mandar en el grupo de WhatsApp el WAV y decir esto nuevo que me motiva como a querer terminarlo ese día. Y también una cosa de entender qué es lo que tengo como medio en la cabeza flotando, ¿viste? Que todavía no está arraigado y que siento que se me va, ¿viste? Como un globito que se vuela. De como decir, bueno, pum, o sea, ya un poco lo asenté y como ya tengo cintura, digamos, para no perder esta idea que apareció. Y tengo como un arranque medio ansioso, la verdad, y nervioso con las ideas, porque siento que se me van. Pero bueno, eso de frizar un poco las ideas es loco, porque uno espera que no se le vayan, pero en realidad quizás es como el proceso que podría tardar 2 meses en decir, bueno, un pedacito de un tema, el otro pedacito, el otro no sé qué. Es como que se va tipo todo concentrando y concentrando y tipo en un momento es tipo pum, o sea, me salió como, tuve una locura y salió todo lo que venía como que cayeron el resto de las fichas que tenían que caer. Como claro. Llevándola a la cocina sería como, bueno, lo metés o lo dejás guardado el bollo, leudando hasta que llegue el momento donde está lista, a punto, claro. Lo que tiene que ser, ¿no? Y bueno, referido a esto del tiempo, para seguir con este hilo de creación de canciones y eso, el disco también cierra con AAA, que también ya viene como su base, que ya la venías cantando de 2022 más o menos. Vos un poco contaste también como que fue darle también como, no una vuelta de tuerca, pero sí como otra versión de grabación para el disco para cerrar, que también tiene ahí como una locura de drum and bass, jungle, tiene todo junto, es una locura que me encanta. Más para cerrar el disco, es como... Eso con Camilo, el productor, le pusimos Murga Jungle. Murga Jungle. Muy buena, total. Y hay tipo unos teclados ahí bien cumbieros, todos juntos. Bueno, eso también un poco habla de ese diálogo que también hace las paces, ¿no? Como el Martín del 2022 con el actual, esas semejanzas, el tiempo que debe ser. Era una canción que hay como videos colgados donde ya estás cantándola, como en otro formato, hay cosas que quedaron, otras que fueron cambiando. Algo que me interesa ahí, que te quiero preguntar, es que también vos decías como que en alguna otra entrevista de que para este disco, bueno, quedaron estas canciones, AA quedó, y estaba otra canción que era Cancioncita, como que no había quedado. Creo que me cuentes un poco qué es ese germen, si está completa, qué es, si va a salir también. O sea, que me interesaría como que cuentes también un poco sobre eso. En ese caso, esa cancioncita. Sí,
es como una canción fantasma, ¿viste? De alguna forma nunca como que terminó de tener su lugar como, y nosotros siempre apreciamos mucho esa cancioncita. Y eso, como que nunca encontró su lugar. Fue muy loco, o sea, iba a salir en otro EP también en un momento, o iba a ser un single en la época de Arrastrame y No Vayas. Nosotros le teníamos mucho cariño a esa canción. Medio viejito pródigo, ¿no? Como que no entró en el proyecto anterior, en el EP, no entró en Martín. Sí. ¿Va a salir en algún momento? Justo el otro día con Pepe teníamos una charla sobre eso, como que él me decía como, bueno, pero puede ser tal tema, y yo como, no, boludo, ya fue cancioncita, ¿viste? Como una cosa así de que no sabemos dónde, y al mismo tiempo cuando yo le digo ya fue, le digo, no, está buenísimo igual, o sea, como es re loco, o sea, no encuentra su lugar ese tema, pero ¿Para el vivo tampoco? Sí, para el vivo, yo creo que va a salir eventualmente, vamos a encontrar el espacio para esa canción y quizás pase como esto que estamos hablando, tipo, se haya como llenado tanto de telaraña claro. para cobrar un significado verdaderamente fuerte cuando tiene que ser expresado, no sé, capaz es algo así casual. Pero ese tema vino muy de la mano con la creación de A en el 2022, como fue dos días que yo estuve como encerrado en mi casa, tipo muy, como que tuve una especie de revelación mental así interna, y hice esos dos temas así de golpe, como ¡pum! Y están como muy, de alguna forma como que, quizás era un momento que yo estaba muy, con un flash particular con el hip hop, como que tuve un revival de eso. Y me puse muy como a escribir más desde una postura más como rapera, por decir de alguna forma, como desde ese lenguaje o también desde esa forma y desde esa idea de pensar las palabras y la forma de escribir, como que se ve un poco en A. Queda un poco capaz familiarizado con el spoken word porque venís de escuchar todo eso, pero Cancioncita también tiene algo medio como hip hop, pero de alguna forma. De hecho, yo en los lives la cantaba como re tipo ta, 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 así. Y sí, fue como esa era que salieron esos dos temas así. Pero bueno, A es un tema que yo aprecio mucho del disco. Terminó cerrando el disco porque fue como, ¿cómo ponemos esto en el medio de un disco? Tipo, yo creía que sea el cuarto tema porque era uno de mis favoritos y me parecía como muy estribillero y como... Pero de repente el colo fue como, no podemos poner esto cuarto tema del disco, iba a haber cuarto tema. Y fue como, tenés razón, o sea, es como el último explote, viste, del disco. Y fue muy loco que cómo esa idea quedó y se asentó porque tenía que ser así de alguna forma. Como que es como un poco donde el disco ya explota de influencias y deja de perder un poco el sentido ya todo, como Murga Jungle, o sea, ya es cualquiera. Totalmente desatado, o sea, hay una historia y es como, no sé, si fuera un peinado, como que está atadito y ya lo último ya se va donde quiere. Tipo. Claro, totalmente, sí. Fue muy gracioso. Yo tenía, teniendo en cuenta todo lo que es la película, algo que obviamente transcurre todo lo que es en un periodo de cuando arranca la noche hasta ahora amanecer y es todo noche lo que sucede. Yo debo preguntarle que es algo como... Siempre preguntar particularmente qué es la noche para vos, tipo, para que hayas traído la noche, revivir esa noche, ¿no? Que tiene como muchos tintes como mucha oscuridad, mucha incomodidad. Yo me acuerdo de verlo por primera vez y es como que me agarra una cosa de que no sé si quiero estar ahí, ¿no? No sé si quiero estar en ese spot, en ese momento. No sé si quiero estar en ese bar justo, ¿viste? Las luces son raras. Entonces es como que me pregunto, ¿por qué la noche? ¿Y qué es la noche así para vos en ese sentido? Y yo creo que, como hablábamos antes, esto de los anteriores discos, de alguna forma las temáticas como la noche o la juventud o de alguna forma la autodestrucción, como estas pulsiones humanas medio históricas estuvieron en Antro o en Némesis y estuvieron acá. Y creo que sale de que, no sé, o sea, la noche para mí es algo que apareció muy temprano en mi vida,
como yo ya a los 14, tipo, como que iba a las raves o tipo, estaba como expuesto también como a convivir con gente mucho más grande que yo, o sea, 10 años más grande que yo, en otra secuencia de su vida, y yo como empezando a salir o ser un adolescente, y el contacto con esa hora del día y ese momento y todo ese despliegue que genera la noche o los fines de semana y en Buenos Aires y nada, todo eso apareció muy temprano y creo que la cantidad de cosas que me pasaron hasta la edad que tengo ahora, que tengo 23, fueron muchas más porque empezó muy de chico y también como progresivamente fui habitando ese lugar de distintas maneras y de alguna forma como también arrastrado hacia habitar la noche y todo por lo que yo quería hacer con mi vida, que era la música. O que lo que quiero hacer porque todavía no estoy muerto. Lo que estás haciendo también. Y lo que estoy haciendo, claro. Y de alguna forma había una especie de condición y de algo de que la cosa estaba ahí, ¿viste? Y también mi pasión primaria cuando yo empecé a hacer música fue la música electrónica, entonces todavía más era la noche y era la madrugada y era como a las 6 de la mañana. Y yo era un adolescente tipo de 15 que hacía eso y nada, estaba como expuesto a eso y empecé a tocar, como mi primer show fue a los 16. Y de ahí, o sea, como seguí, o sea, no, en realidad fue a los 15. Re cualquiera. Y bueno, y creo que eso fue como un espacio en el que de alguna forma quedé condenado a permanecer y estar. Y muchas veces tampoco me gusta. De hecho, quizás todo el personaje y toda la cuestión genera una impresión mía como muy de, no sé, reventado y qué sé yo. Y capaz nada que ver. De hecho, creo que lo que vos decís de la incomodidad está muy presente. O sea, como que también yo, por ejemplo, cuando empecé a habitar la noche y también de lo que hablábamos antes, también hay muchos registros en este disco de como una especie de retrospectiva de mi vida y de mi habitar como músico, como creador o como que se remonta a esa época. Por ejemplo, Adelante, como les decía, me pasó justo esa situación en ese momento cuando yo tenía esa idea de hacer esa canción, pero tenía esa idea de hacer esa canción porque me pasó durante años esas cosas. Y muy de guachín también. Entonces era como, de alguna forma también ir detrás de mi historia y entenderme a mí mi identidad. Y un poco en un momento de la vida en el que ya había pasado muchos años haciendo eso y tampoco es que disfrutaba la noche, sino que de repente en realidad lo que yo quería era hacer música y tipo mostrarla y como también como que tengo un re cariño por como esa situación de la madrugada y de la música y de la rave como y por otro lado también tenía como un hastío y un cansancio y bueno, como que es un poco ese balance el disco, como que mezclan, ¿no? Se entrelazan. claro, como eso también que dice Sabor, como que el entretenimiento se puede complicar cuando eso mismo, que además es lo que te hace bajar, como de alguna forma, como que hay un tire y afloje constantemente en esa situación de estar habitando ese lugar. Y eso que vos decís de la incomodidad, como de no me gustaría estar ahí, que se da en el disco y que no es un hedonismo como sin sentido, sino que de alguna forma también lo que te expresa es como que el protagonista y la historia se va conduciendo por trivialidades y casualidades, como que el chabón cayó ahí, tipo, va cayendo en situaciones porque es el lugar donde tiene para estar. Y un poco esa era mi situación, o sea, lo que yo sentía como tipo, no, o sea, yo quiero hacer esto y estoy empecinado y obsesionado con hacer esto y siento que no, o sea, pruebo otras formas de sobrevivir y no funcionan o
no sé, estoy muy obsesionado con esto. Era como, y bueno, mi espacio para ir a buscar eso era habitar la noche, y también era el horario del día en el que lo podía hacer, y bueno, o sea... y bueno, y creo que un poco es el registro de todo lo que fui sintiendo, como los momentos de sentirme bien en esa atmósfera, los momentos de sentirme mal, de sentirme incómodo. Yo también de repente, cuando era chico, era muy tímido, como que también tenía un grupo de amigas, pero no les gustaba la música que a mí me gustaba, entonces yo salía solo a las raves y no conocía a nadie, y era como... y salía como vestido como yo quería por primera vez, como cosas así. Y yo era muy tímido en realidad, como hay algo también de vivir así las cosas que un poco lo tiene, como esa mirada que vos decís de que lo sentís incómodo. Nada, como que esa forma de habitar también la noche, como de alguna forma como queriéndote ir o sintiéndote que no encajás, como también hay mucho de eso, de ese feeling. Más si hablamos que estás recordando momentos que tienen que ver con la adolescencia, que creo que a todos nos ha pasado justamente, de que es un momento donde estás creciendo, ¿viste? Es como que capaz te sentís medio feo, no sabes si la ropa te queda bien, estás como medio un brazo más largo que el otro, estás como creciendo, la voz que te cambia, un despertar sexual, y la noche representa como la novedad, lo que se supone que, con lo bueno y con lo malo, ¿no? Con la presión de lo social de que, bueno, me tengo que manejar de esta forma, tengo que hacer esto, lo otro. Si estamos hablando de algo más de introversión o timidez, eso también juega. A mí me ha sucedido lo mismo, y en lugares donde... Y se supone que acá es donde se pasa así, y no sé si quiero estar. Lo aprendo a disfrutar, y es como un diálogo constante, y noto como que el disco genera eso, ¿no? Como poder exorcizar eso, ¿no? Eso que uno lo supo amar, le puede gustar. Uno con el tiempo encuentra esos otros tintes quizá, no sé si diría oscuros, sí podemos decirle oscuros, pero también que son parte como de las anécdotas y las cosas que nos hacen ser nosotros mismos, sí. ¿No? Eso creo como que es muy interesante. Y bueno, justo contabas con el caso de Adelante, como que fue algo como que, medio como que te atrajo de vuelta ahí, pero me preguntaba, no, justo Gaby decía esto, como cómo te llevas con la noche. Y durante el momento de la composición del disco, ¿fue parte de vos como, estar acostado rememorando eso? O decir, no, tipo, vamos a meternos al antro una vez más, a llamar a la banda y vamos de vuelta, vamos a pegar unas pastis y vamos a hacer esto, como para recordar a viva piel cómo es eso para vos? ¿O fue de un lado totalmente distinto, tomándote un tecito a las 9 de la mañana y con el teclado? Y fue más como íntima la creación, la verdad. O sea, pasaba mucho que no iba como a buscar historias tampoco, o a buscar que algo me pase. Y era todo muy volátil, y también los procesos eran como tranquilos, como que teníamos seasons de creación en el que, no sé, hacíamos Adelante y era como, no sé, este tema lo escuchábamos 400 veces, después hacíamos otro y era como, la obsesión era ese tema y esa temática, como es... Y sí, hubo como una rememoración, sí, pero también en diálogo con el presente de ese momento. Como que de alguna forma hay algo un poco universal en algunas historias que se cuentan en el disco relacionadas con la noche y con las cosas que pasan en la noche, que son como un poco históricas, ¿viste? Como que... entonces, no sé, de repente el video de Adelante lo que cuenta, o... no sé, como El Rubio y el Varo, Yamalo, como de repente son también como historias nocturnas medio como generacionales, ¿viste? Que se va manifestando, o sea, no sé, capaz a alguno de nuestros viejos le pasó algo así, o... Yo antes de venir acá en la semana le muestro a mis viejos, le digo, che, miren esta peli. El sábado me voy a juntar con Martín, vamos a juntarnos a charlar, quiero que vean esto. Y ya a los 10 minutos se cagaban de la risa, les generaba esa situación, como sí, como lo entiendo, ni se tuvo que explicar nada. Claro. Y creo que hay algo, ¿no? No solo esto de lo porteño, lo que se rememora, porque en realidad mis viejos son de Santiago del Estero, o sea, pero hay algo que se repite, que hay un patrón medio del inconsciente colectivo quizá, ¿no? Sí, total. Y es que también eso, como que fue muy loco como las líneas temporales dentro de lo interno mío, porque es interesante la pregunta de alguna forma, mientras yo estaba en ese presente en el que esas cosas un poco regulares y constantes de la noche seguían pasando, seguían como relacionándome o rememorándome
lo que me pasa, lo que pasaba también hace 5 años en la noche cuando yo estaba ahí siendo un guachín. Entonces, como que era medio volver a través del presente también a esos recuerdos y a esas sensaciones. Y quizás también, por ejemplo, a mí lo de Adelante me pasó de nuevo el año pasado, pero estaba más tranquilo. O sea, me ha pasado de formas de sentirme mal. Claro. Como más indefenso, quizá. Sí, más vulnerable. Más vulnerable, total. Y de repente también eso, como afrontarlo desde el chiste de como, otra vez, no sé, tipo. Y también eso, hubo algo también eso que hablábamos de lo generacional. De repente hay algo que buscamos en la película que era muy la temporalidad. Como que hay algo muy actual, nostálgico, como de repente hay guiños a otras épocas como los papelitos glacé, era la forma, o sea, en los 80, 90 los papeles donde vendían sustancias eran papelitos glacé de librería. Pusimos como australes, como un poco, hay un momento que estamos viviendo como muy o hay una especie de bucle en el que entra la Argentina social y políticamente, y un poco también eso se expresa en la peli, como no entender si son los 70, los 90, los 2000, y también forzarlo y poner esos guiños fue como interesante. Y bueno, y también surge desde esta licuadora extraña que es mi influencia musical, como yo siendo un niño fanático de rock que de repente tipo me entré a estudiar música y todo se puso muy rígido y la guitarra empezó a representar algo que no me gustaba y fue como me cago en todo, aguante el SoundCloud tipo, y voy a hacer la música más corrosiva del mundo y después como bajando como de esa data de nuevo y se armó como toda una licuadora extraña en la que sobre una base re rave y con una influencia quizás medio más inglesa en realidad, estoy siendo como súper como lunfardesco y como medio tanguero y como contando una historia súper cercana, como hay como unos tires y afloje, ¿viste? Como una goma y va rarísimo. Y pero pareciera que además se cosen bastante bien, porque realmente eso también que estás contando ahora, yo lo noté, y algo como que va medio a apreciación personal, pero le sucede también como a los adolescentes, ¿no? Como esto que contabas, bueno, más como del conservatorio, de la academia musical, donde se enseña de una manera, y obvio, justamente lo que te están enseñando, uno mentalmente lo toma como quien te está oprimiendo, quien es el poder, y qué es lo que uno hace, es el rebelde. Bueno, me voy a la otra punta, tipo, déjame de joder. Claro, es como tener algo sobre lo cual rebelarte. Total, es como el síntoma punky de la adolescencia, y a la vez, que esto también creo que le has contado en algún otro lado, bueno, como irse al carajo con los sonidos, un poco a mí me remite a Aphex Twin, como esta idea de, bueno, voy a probar. Ya ni siquiera es A, B, C, o sea, ya me voy a cualquier tangente que se nota mucho que lo hace para él. Obviamente tiene un fandom que le va a encantar todo lo que hace y a mí me encanta, pero empieza a suceder algo como que ya es tan amorfo, que ya borró todo límite y toda regla, que creo que, por eso digo, apreciación personal, quizás eso ya como que te desentonó. Bueno, volvamos a las bases, volvamos al hook, verso, hook, y que es también el bagaje de lo aprendido y que también existe toda otra parte yendo al otro borde. Yo creo que eso es lo que sucede con todos los extremos, ¿no? Que es como pasar de como el statu quo de la academia, de que esto tiene que ser así y fifi, al otro punto donde ya se pone medio naif, donde todos te quieren correr por izquierda, donde no, esto es como demasiado popero, no, esto es muy mainstream, no. ¿No escuchaste la última banda que salió la semana pasada? Y es como un poco, váyanse a cagar, como bajar un poco la pose también, ¿no? Total, sí. También entender y apreciar que la canción es como difícil, o sea, no es fácil como parece que es una boludez un estribillo, pero en realidad es importante, o sea, pensamos que tenemos almacenados estribillos en nuestra mente y que quizás, o sea, hay algo. El otro día hablamos con Pepe del meneadito, por ejemplo, o sea, que re cualquiera, ¿no? Pero
digo, por más allá de lo bizarro de la canción, ¿no? De alguna forma, sabemos que un gran porcentaje de la humanidad tiene en su memoria RAM el meneadito, ¿entendés? Tipo, hay un inconsciente No solo colectivo eso. que generan el pop. Suenan los primeros 3 acordes y la gente se pone a bailar todo igual, tipo como que... Claro. No dicho, hay que hacerlo. Claro. O si no te corres de la pista. Sí, y también hay algo abstracto en la música y también como que el uso de medida de la música puede ser 10 segundos o 3 minutos, como que... Y nada, es muy loco eso. Y bueno, como que también parte de eso, de volver a valorar esa cuestión clásica, y que de alguna forma, o sea, es lo que sigue inmortalizado, porque hace un siglo que o sea, se siguen haciendo canciones y la estructura de la canción sobrevive, como que, y los 3 minutos sobreviven, como... también algo que me pasó en Némesis, ponele, fue que fue muy volado todo, o sea, me permití hacer cualquier cosa y dije, bueno, me quiero ordenar un poco también. O sea, y como no quiero ordenarme y como entregar algo mío o renunciar a una cuestión también de experimentar, sino que ahora quiero experimentar con la canción y también dentro de ese orden, o sea, romper las reglas. Y también entender que hay una comunicación y que también yo no me cabe los artistas que dicen como no, yo creo sin pensar en que hay un otro que después lo va a escuchar y sí, no sé qué. O sea, me parece como medio una boludez, tipo, o sea, como entiendo la música como un intercambio. Y no es que tipo estoy pensando como, bueno, esto lo estoy haciendo porque ahora lo que va a hacer, no, porque para el otro. No, pero sí trato de buscar como una especie de sensación también más unánime, ¿viste? Como escuchar a la gente que me rodea y lo que le pasa y encontrar quizás los puntos en común de lo que le pasa a tal y tal y tal. Como para amarse me pasó un poco eso, ponerle con ese tema, como... y bueno, como generar todo eso y de repente dentro de esa estructura volarse, como un poco dentro de nuestra volada y nuestra cantidad de influencias que podían llegar a proyectarse caóticamente como en la música, nos pusimos esa estructura para desde esa estructura volarnos. Y porque hay cosa rara y hay como fusión y hay como, ¿qué carajo es esto? Pero vos entendés que el estribillo es el estribillo, claro. y de alguna forma te ordena y te acomoda en esa locura. También había mucho una mecánica de como el Rubio, por ejemplo, de como en las estrofas tipo me vuelo, como estoy así. De hecho, una impresión muy fuerte mía de los shows fue que llamalo, o sea, mis partes y las partes de las letras que son re raras y rarísimas, tipo, las cantan como clavadas, como el público tipo se las sabe, y yo lo que pensaba cuando decía el tema era como, esto en vivo no lo va a poder cantar nadie, o sea, va a ser como que cante la letra y después se llama malo. Y un poco como sostenernos en quizás eso, ordené un poco así mis cuestiones vocales también, como en la estrofa tiro lo que se me cante y el estribillo asiento, como que teníamos esa estructura también. Sí, yo considero como que el disco tiene algo como de jóvenes himnos. Para mí cada canción tiene algo muy memorable, al menos de mi parte, y creo yo como que en esto que decís vos de la comunicación, que tiene que ver con que sí existe un otro. Quizá el otro sos vos en el espejo también, pero como que existe un otro, y este disco, al ser más storyteller, tiene esto, que va a haber un otro que lo está escuchando, que lo está entendiendo, que puede tener cierta edad, puede haber vivido ciertas circunstancias, y que eso también se traslada al vivo, ¿no? Que es algo como que fue muy imperante para vos a lo largo de toda tu carrera. Más allá de esto que contabas vos, de crear el personaje con Roma Trigo, pensar el vestuario, como que creo yo como que hay algo muy pensado para el otro que lo va a ver, y que eso también se cierra de alguna manera, como esa pelota con lo que recibe el otro, con quien te corea las letras, con lo que ocurre en el escenario. Y yendo a toda esa parte, me gustaría como que cuentes un poco, bueno, estando en Buenos Aires, Niceto tiene como ese color de
no de llegar a un lugar, pero sí como un hito medio como de artista, ¿viste? Como de cumplir cierto estándar, también cómo está pensado dentro del personaje, ¿no? Como esta idea, como el único espectáculo que vale la pena, y es como si te lo perdiste, fuiste. Me gustaría un poco que me cuentes cómo fue como esa preparación, ¿no? De cómo extrapolar ese personaje que fue primero escrito, primero pensado, después en el estudio con los pibes, después grabarlo con Brusone, con Fogel, con Muti, y ahora todo eso extrapolarlo también en el escenario, que probablemente no va a ser lo mismo en Niceto que lo que va a ser en Mar del Plata, que vas a estar en un par de semanas, o que vas a hacer en Buena Vibra. Me reinteresa todo ese universo, porque a veces es más grande, a veces más chico, y cómo lo vienen pensando eso ustedes. Fue muy loco porque pasamos de hacer todo un trabajo actoral para una película y para una cámara, digamos, y de ahí nos fuimos al show y fue re loco porque usamos mucho de mi lenguaje del show para la película. O sea, como que Roma medio que partió de todo lo que a mí me pasaba performáticamente en show. Y nada, fue como todo un proceso también muy de golpe. O sea, 2 semanas después de que salió el disco lo estábamos presentando en el Maquinal y estaba sold out, muy rápido, como... y a mí me cambió mucho la experiencia del vivo, como... Yo quizás tenía más el vivo antes como un espacio donde literal, o sea, cualquier cosa era mi decisión. Y esto fue como mucho, de repente eso, el personaje fue llevado hacia el vivo y se transformó mucho mi habitar un show. Y de repente trasladar todo ese carisma y todo ese cuerpo hacia ese momento. Y nada, hubo como challenge, fue buenísimo. O sea, Niceto, por ejemplo, también tenía para mí o sea, y Maquinal tuvo el desafío de los cambios de vestuario, como 3 cambios de vestuario hubo en Maquinal y 4 en Niceto, y cambios de vestuario de todo el outfit, o sea, y de alguna forma yo habitaba el show más underground, o sea, más como... estoy arriba del escenario, lo doy todo y tipo, ya está, es esto. Como tengo este espacio, este delimitado y ¡pum! Y bueno, o sea, se volvió como mucho más preciso, mucho más guionado, como que habíamos hecho con Muti un show hacía un tiempo, antes del disco, que estuvo muy bueno y que fue como una primera experiencia también de guión, bueno, el Maquinal también. Y Niceto como terminó de nada, de ser como un show ya mucho más loco y tener como un nivel de resonancia también con la gente en ese momento y con mucha más gente. Y nada, fue muy emocionante como eso, como que la gente sepa las letras, que se sienta como un entusiasmo y una pasión por lo que se estaba como haciendo y ejecutando en el momento, como... y también no había timidez, y algo que siento que está bueno que se generó en el personaje es que de alguna forma yo no me paro desde un lugar como soy el artista, o como no estoy muy endiosado, que digamos en el sentido de cómo yo hablo de mí, o hasta de hecho hablo con bastante desprecio de mí mismo y me pongo en un lugar bastante desfavorecedor, por decir de alguna forma, bastante como bufón, que eso también viene un poco de lo que habías dicho antes, como de como que siento que esta forma de hablar y todo esto genera una cercanía, como yo quería mucho como sentir la voz de un amigo, ¿viste? O de alguien que te esté contando algo y generar como esa cosa 3D, ¿viste? De que tenés al tipo en el auricular que te está hablando. Y bueno, eso un poco... nada, como por ejemplo uno de los numeritos finales es antes de A, que yo salgo todo atado como en la tapa del disco con los calzones, y hay un full silencio y es como 1 minuto y medio de eso. Y yo entrando despacito en el escenario, todo colgando baba así, y todo un asco, y todo chivado con el mic, y todo atado, y empieza el tema y arranco.
Y en ese momento, que me pasó muy loco en Niceto, como que sentí un momento de humillación, ¿viste? Como algo así. Que es un poco como la escena, ¿no? De ese momento, como... Parece como un niño que lo empujaron a un escenario y está lleno de gente. Y la gente me gritaba cosas, tipo... rubio, no sé qué, tipo... en Maquinal me decían, tipo... Fracasado de mierda, no sé qué. Y me gritaban cosas y tipo... tipo, se te cae la babita, mi amor, como... o tipo, qué asco, como... Esa cosa me encantó, o sea, como que la gente siento que pierde la timidez en el show y hay algo tan conversacional de las canciones que quizás como que le da esa pauta o algo tan como... Tipo que yo le pongo un poco también la cara al cachetazo como tipo... O sea, me defino como un fracasado, o sea, como... Y todo eso genera también como siento una liviandad en la gente de como... Y también como una forma de descargarse también como en mí, ¿viste? Como... y me parece como muy lindo eso, como me gusta. Y eso fue algo muy loco que experimenté en el show. Y que siempre me pasó en el under como ir recorriendo todo eso como... recorriendo como muchos antros. De que lo que más me dolía después de un show era si la gente se quedó clavada. Que me pasó mucho cuando hacía música mucho más oscura y, o sea, perturbante. Que la gente se quedaba así. Y yo estaba tocando y tenía tipo 30 personas duras así delante mío. Y era como la puta madre. O sea, prefiero que me tire una naranja y que me... No sé, prefiero que me tire un botellazo. O sea, me gustaba todo menos la indiferencia. Como, y me encanta que eso pase. Como que aunque me insulten en el show a modo de... También de entender el universo y el concepto, ¿no? Pero... Que lo que la gente sienta en el momento conmigo, tipo, yo soy como un muñequito, o sea, soy una figura en ese momento para que hagan lo que quieran. Como, y eso fue muy lindo que haya pasado, como que me puso muy contento. Y toda esa experiencia, bueno, fue eso, muy precisa, como guión, momentos, también preparativos musicales e interludios específicamente para el show. Y todos los cambios de vestuario y los timings y como fue un desafío como muy fuerte y fue muy intensivo, pero bueno, o sea, nos quedamos muy contentos con el resultado. Muy teatral, por lo que decís. Es como que ahora que me estás... Como que primero tengo la película, obviamente uno tiene la escucha, que uno no tiene la escucha que va en el bondi y se puede escuchar el disco, uno puede sentarse y ver la película. Y en el show parece ser como que aparece algo como remil como teatral, ¿no? Como que, bueno, ya rompiste la escucha, rompiste el estar viendo como la película, está enfrente de la pantalla y la nada estás como pum, saltás y estás metido directamente como en el vivo. A mí como lo estás contando, me estaba como bajando como esa data de decir, bueno, hay algo como muy teatral ahí. Sí, como medio tridimensional, como todo ese imaginario también lo trasladamos al disco, como que al vivo, como que buscamos esa forma de que el imaginario de la peli y esa sensación que transmite también esté como ahí. Hubo algo muy loco que sí fue un desafío, que fue pasarme de estar como... como muy sumido en la experiencia del vivo como algo que yo tengo el control o como algo que es un trip que empieza y termina, y de repente habitar también como por momentos ir detrás y como vivir más desde lo técnico, como un cambio de vestuario. De hecho, Juana, que hizo los cambios de vestuarios con Oli, me decía como, no, boludo, cuando venías al cambio de vestuario estabas así. Como que caía del sueño ese y tipo... Poseído. Claro. Pero bueno, sí hay una cosa de que se ensimisma como todo el universo. Sí, yo creo como que justamente representa al 100%, tenés la facultad para hacerlo, creo yo, y que esto que contabas con que la gente se permite eso porque es como que también sucede justamente en una fucking obra de teatro, que es como una llama que se prende en ese momento y se apaga y sucedió ahí. Y por más que al día siguiente hagas lo mismo, el mismo show no va a salir igual, claramente. Y creo yo como que cumple la otra parte de la comunicación, como decías antes, musical, con esa puteada, con un escupitajo. Ojalá que no te escupan, pero... o sí, no sé, pero como que genera algo de que... Y bueno, está esa situación. Y hubo 1 minuto y medio donde
hubo algo que permeó en la gente, donde como la situation generó esa puteada, ese grito, y creo como que hasta en un punto hasta te excede a vos como Martín, o sea, sí es el proyecto Martín, pero vos no sabías, vos no podías decidir eso, sí podés sembrarlo, pero no puedes obligar que la otra persona lo haga o no, y tomando eso que decías antes de que no sean indiferentes, ¿no? Como que una vez había escuchado unas charlas de Juana Molina donde ella contaba como que para ella era más fácil el personaje que ser Juana con su música, y que la primera vez que tocó fue como que la gente, no sé, se daba vuelta, y ella fue como, no, prefiero como que me puteen o que me digan algo antes que no sea nada, y es como que, no me acuerdo cómo lo solucionó, cómo viró de eso, pero fue como que después cuando hizo otra cosa que fue como más, no en el afán de llamar la atención, sino de soltarse del todo, eso fue como, bueno, ya lo miraron de otra forma. Claro. Y eso para mí creo de ser muy loco, ese diálogo del artista musical, ¿no? Y a esto le sumo algo que venía pensando el otro día. ¿Vos viste el documental Jim and Andy, que es de Jim Carrey? Tiene algo mucho como del personaje, y que él es como que, un poco como el documental cuenta de que en una peli que está robando Jim Carrey, el loco hace de Andy Kaufman, que Andy Kaufman también ya era un personaje en sí mismo, donde como que en la vida, no sé si era en los 70, 80, como que iba a las entrevistas en televisión y la gente no sabía si estaba hablando en serio, si no, era medio como un luchador, creo, y como que Jim medio que se poseyó, y era como que, aunque esté haciendo el cambio de vestuario, y era como que seguía siendo Andy, y que quería que le digan Andy, ¿viste? Claro. Creo que también contaste un poco eso, ¿no? Que cuando fue como esta grabación de 48 horas, así a pleno, de mandarle a la peli, hay algo ahí, ¿no? Como que te empieza a tomar, ¿no? Como el rictus del rubio, digámosle, como para separarlo, que me parece como muy flashero. Yendo a otra parte, me gustaría preguntarte, hay algo que es muy notorio, que bueno, también lo estás nombrando, que es la idea como del fracaso o el fracasado. Y preguntarte a vos, Martín, ¿cómo te llevas con el fracaso? Si es algo como que lo abrazás, o fue algo como que te dolió y se vomitó de esta manera. ¿Cómo te llevas hoy con eso? ¿Es algo como que te da totalmente lo mismo? ¿Qué representa para vos el fracaso, que no es para todos igual? Creo como que es como un debate muy interesante. ¿Qué representa en la sociedad de hoy, que es como todo muy ya ahora, y el triunfo es ahora, y lo representa las redes o lo representa un ticket vendido? Porque el fracaso va ligado con la no victoria, entonces es como, ¿qué representa para vos ese fracaso que tuvo que ser contado de esta manera? Sí, bueno, algo que también sale de eso es como, de repente hay algo muy loco en esto que hablas de personaje, de que si bien es un personaje, como les decía, o sea, hay mucho de mí, y es loco porque esa barrera está muy ordenada, pero al mismo tiempo ese personaje o sea, hay casi todo un montón de cosas mías concentradas y exageradas, como y no es una ficción, o sea, sí, pero no, como, y es loco eso, como ese vínculo, y como uno también se desprende del yo, como esta cosa de que me insulten y yo no sentirme mal. Pero y el fracaso, siento que un poco el disco empezó en un momento en el que, como yo les decía antes, empezaba a sentir este agotamiento un poco de estar, o sea, mi primer show había sido en 2016 y yo estaba en 2022 y habían pasado 6 años y yo estaba como sintiendo de verdad que lo mío era hacer música y que no era muy útil para ninguna otra cosa o nada, que de verdad había algo ahí, tipo que había empezado a los 11 años, o sea, y desde un momento que yo ni tenía uso de razón. Entonces, de repente empezaba a sentir que la realidad se hacía como más intrincada. También como mi pulsión de empezar tan de chico con la música fue para tratar de entender si podía llegar a sobrevivir de eso y lo entendés como terminando la secundaria quizás podía como encontrar una forma de sobrevivir haciéndolo.
Que también es una presión grande, ¿no? Porque fucking 11 años, como saber si es o no es, o sea, como que... Sí, hasta de hecho fue tan temprano todo que yo me metí a una secundaria de música, o sea, como que ya a esa edad querías, o sea, mi vieja me dijo como, bueno, mirá, si vos querés hacer música, tenés que estudiar música, como, o sea, lo vas a hacer, no es que vas a ser un músico, o sea, como ponete a estudiar música, como estaba muy como mi vieja de como si vas a hacer esto, o sea, si querés hacer esto lo vas a tener que hacer como de verdad, tipo y bueno, pero nada de raves, nada de noche, te dijo así. Claro. Y sí, era como que solapado en que estudiaba música podía hacer también eso, o también era como muy anónimo todo lo que hacía, como muy voy para no sé dónde. Pero nada, y eso, la idea del fracaso empezó a aparecer con un cansancio, con algo que sí fue doloroso. También yo trabajaba mucho en recitales y en producción de recitales como haciendo ingresos, tipo, no sé, trabajaba en el recital de Luis Miguel. Como, y era muy loco que yo estaba rodeado de todo eso y yo no era el que se subía al escenario. Claro. Y al mismo tiempo yo estaba como empezando como a incubar el disco. Muchas historias fueron de esa etapa en la que yo empecé a sentirme mal conmigo mismo de alguna forma, pero también como a embanderarme dentro de eso. Laboramos con Pepe y nada, como también en el momento jugábamos con Pepe todo el día con la música y estábamos laburando, o sea, parados. Y nada, y de repente estábamos todo el tiempo en constante juego con eso y como subestimándolo también, como riéndonos. Pero había una sensación un poco de incertidumbre muy fuerte y de dolor, y en el fondo saber que como de verdad nuestra utilidad en el universo, la única certeza que teníamos era que era eso. Y de alguna forma lo que hicimos fue como profundizar en esa certeza y clavar quinta, y teniendo esa única certeza y todo lo demás como incertidumbres muy grandes, como ir hacia eso y tratar de nada, como dar lo mejor de nosotros mismos en esta ocasión y en este álbum. Y bueno, fue un poco eso. Y el ejercicio fue que yo, sintiéndome tan mal conmigo mismo, por otro lado no me sentía mal. Y había como una especie de orgullo en esa situación en la que yo me sentía así, o en la que de repente, bueno, mis días eran muy una cotidianidad y una rutina, y también como que la noche llegaba muy como, tipo, por fin, tipo, salimos de acá y no sé qué, y vamos a hacer no sé qué, y como que las ganas de como explotar en ese horario pasaban, como... y bueno, de repente era eso, y se empezó como a generar un mecanismo de protección a mí mismo, ¿viste? De reírme constantemente de que me sentía muy fracasado y que me sentía muy mal conmigo mismo, y generar de todo eso una especie de orgullo y filosofía, y como que es un poco lo que pasa en el disco, como... y también entró un poco en diálogo también con el código de la forma de comunicarse que yo sentía en este momento de la música, como de que más allá de lo que se dice y lo que no se dice, el código es un poco presumir. Y yo dije, bueno, voy a presumir tipo todo lo que me está pasando, que es medio una verga, y o sea, y esta forma de sentirme así. Y de repente fue loco porque hubo un proceso en el que empezó esta decisión de empezarme a burlar de mí mismo, que se hizo larguísima en todo el proceso creativo de las letras y de todos los conceptos. Y al día antes de rodar, como que tuve así una especie de epopeya extraña en la que me puse muy mal y me di cuenta de que de alguna forma todo ese tiempo me había estado como medio... O sea, que el producto creativo era como un bastardeo constante hacia mí mismo.
y decir como, bueno, yo soy el rubio. Como una especie de dibujamiento extraño. Acá, bueno, claro. sobre esto. Y esto que yo decía antes, ¿no? Como que yo doy una figurita para que la gente haga lo que quiera. De alguna forma también, yo estaba poniendo mi cuerpo al servicio de lo que quería contar y de lo que me estaba pasando y usándolo como de un medio para que no sea tan directo y para que sea como más rico todo a través de un personaje. Y de alguna forma fui muy on-off, no tuve como el delirio Heath Ledger, ¿viste? De actoral. Pero sí lo tuve el día antes de filmar y el día entre medio. Fue como caer un poco en la cuenta de todo el proceso y también como, bueno, estar afrontando a inmortalizar eso en una grabación, en una take que va a quedar ahí y se acabó el jueguito de estar viendo cómo mejorar todo. Entonces, nada, fue loco eso, como que fue muy inconsciente toda esa cuestión. Y también fue como decir, de alguna forma, una incertidumbre y una convicción muy grande simultáneamente, ¿no? Que eso es lo que pasa en la letra del disco, como una persona que no sabe ni para dónde va y que un poco cae en las situaciones porque la vida lo va llevando y no tiene ningún tipo de dirección ni determinación, pero que de alguna forma es como su forma de existir, como la forma que tiene de existir. Y hay una convicción por estar en ese lugar y estar ahí, pero al mismo tiempo es como una incertidumbre muy grande. Y eso es un poco lo que me pasaba a mí. Como una convicción de como lo mío es la música, quiero hacer esto, no sé qué. Y al mismo tiempo toda la incertidumbre de sentir y saber que era muy difícil, que es muy difícil generar una resonancia, como vivir de la música, o sea, tener esta edad, o sea, todo eso. Gaby, no sé si vos tenés alguna otra cosa en el tintero. Yo quiero, a manera breve, me gustaría que, o sea, Yo me estiro. ¿Qué significa para vos crear música entonces? A partir de la raíz de lo que dijiste vos, como que me lo digas como en un tweet, ¿qué significa crear música para vos? Y para mí es comunicarse eso, como una forma de comunicación a través del sonido y de las palabras, para mí es como eso, como una conversación y eso, como crear música es como inmortalizar algo, inmortalizar como un mensaje, como un mensaje, no por el peso de tener un mensaje, sino como por el peso de literal un mensaje que tiene un receptor, un emisor, y que no solo es a través de la palabra, sino a través de los sonidos y las sensaciones que generan las texturas y los sonidos, como eso. Es como un mensaje medio abstracto y como inmaterial, intangible, como eso para mí. Sí, pero me pintó ahí una... Y bueno, nos ponemos re cósmicos. 2025, para ir cerrando un poco, me gustaría preguntarte qué es lo que se viene. Claramente venís de parir un proyecto, que es lo que venimos hablando muchísimo tiempo, muchísimo laburo, y me gustaría preguntarte qué es lo que avisarás vos para Martín, arriba del escenario, lugares, otras provincias, otros países, quién sabe. Veo que en TikTok los mexicanos le están dando mucho amor a Martín, así que eso es hermoso. Y una preguntita también como para cerrar esto. Para mí el disco, en su experimentalidad, en sus licencias, como que vos decías, siendo canción, tiene licencias para sonar como quiere. Me parece que es perfecto y está cerrado. Tiene unos feats hermosos. Juana Rosas, con quien vos ya tenés un EP, creo que se entienden muy bien. Como que ambos son una dupla de un universo en sí mismo. Aparece Dillom, que está en un momento también donde ya le está, no diciendo adiós al trap, pero sí a un joven Dillom que, bueno, más o menos ustedes tienen la misma edad, como esa idea de que, bueno, hay alguna consonancia, ¿no? Como ir dejando algo atrás, dándole un abrazo, bueno, hasta luego, ¿qué es lo que sigue? Creo que en el videoclip de Llamalo se muestra muy bien que es una idea tuya que se consolida muy bien con él. Y después tenemos a María Enríquez, que para mí es como un lujazo que te diste, te felicito. Y es hermoso que esté en el disco de esa manera, porque además no es un skit, sino que está dentro de una canción que, por lo que entiendo, además lo escribiste vos. Yo pensé que era como un fragmento de ella, pero que parece hecho de ella. Y está contado de una manera que me parece increíble. Y la pregunta es,
va a haber, no sé, como una expansión, así como existe Motomami Deluxe, va a existir un Martín Deluxe, remixes, no sé, ¿está eso en tu mente o es, bueno, eso está cerrado, sigue algo adelante? Y sentimos que, si bien pasó todo muy rápido y sentimos que el tiempo fue muy acelerado y parece que pasaron en 2 meses un millón de cosas, que el disco tiene como mucho por recorrerse y por expandirse y mucho por expresarse, como que el imaginario que creamos es muy grande y sentimos que todavía tenemos como mucha tela para cortar y un poco vamos a seguir como profundizando y expandiendo ese imaginario del disco y los vamos a tomar como también el tiempo de tener eso. Y después, bueno, hay para este año proyectitos como obra, pero más cortos. Y bueno, como también vamos a experimentar y como seguir profundizando y adquiriendo nuevas formas del show o nuevas como llevar eso a otros límites, como pero bueno, como expandir el disco y también después más adelante va a haber una pequeña obra que va a aparecer en algún momento del año. Y habíamos pensado una idea de discos de remixes, así que es posible, no sé si lo vamos a hacer al final, pero estamos ahí en eso. Y sí, va a haber una expansión del disco y también por ejemplo, ahora pronto en febrero va a haber una reinterpretación de los temas como en una sesión y un poco como mostrar que está interesante como cómo nosotros habitamos el estudio de esas canciones directamente con un instrumento como que quizás no aparece tanto en el disco o algunas cosas más primarias de cómo fue la composición, algunos instrumentos muy importantes donde quizás las canciones se volvieron mucho más minimalistas y son parte de esa sesión. Y bueno, eso. Y estamos componiendo mucho este verano. O sea, yo estoy componiendo un montón y estoy muy manija. Y nada, eso. Va a haber como sorpresitas que vamos a ir tirando. Hermoso. Pero bueno, eso. Hay rubio para rato. Me encanta, me encanta. Gaby, si querés, podemos, para ir cerrando, hacerle nuestro obsequio para todos los invitados. Oh. Hay una reinterpretación, que es una ilustración hecha por Gaby, de lo que él considera que es Martín, digamos, ¿no? Buenísimo. Vamos. Tiene ciertos guiños, algunos más directos, otros no tanto. Hay un Tony Manero. Está increíble. Ahí está el Tony. Nada, es para nada. No, la mano esta, lo muestro a la cámara, el rubio absolutamente tripeando en un banquito de su casa, impresionante. Me encantó, boludo. Buenísimo. Muchas gracias. No, Gracias, eso fue boludo. full también. Yo siempre me pongo full álbum y a rescatar, viste, muchas referencias. A absorber, viste, data. Y a ver qué qué me cae a mí en la ilustración, viste. Es como Claro. el filtro, es el papel y pum. Increíble. Y- Me la voy a recolgar boludo. Está buenísimo. Hermoso. La puta madre. Así que bueno, la última para cerrar. Nuestra pregunta siempre es que muchas veces sentimos como que a veces le pasa a todos, creo que tiene que ver con lo que es el proceso creativo. A veces hablamos como del hoja en blanco y también a veces lo pensamos como de esos momentos donde por ahí te quedas sin inspiración, que no llega ese eureka, donde estás como más desmotivado, que es algo que también habías contado un poco. Y es como que uno se sumerge como que en ese vacío donde no hay nada. Mires para donde mires, es todo negro. Me gustaría preguntarte a vos, Martín, si a vos te ha pasado eso y cómo fue para vos salir de ese vacío. Del vacío creativo, digamos. Y un poco... O a nivel humano también puede ser. Sí, yo creo que lo que a mí me pasa es como... Me tranquilizo con la desaparición de las ideas. Como que entiendo que me tomo mis pausas y entiendo las pausas. Como que no trato de pedirle al bocho cuando no... Todavía no es el momento, ¿viste? Como que sé que en algún momento una idea va a llegar y que va a haber alguna magia o algún orden de la realidad extraño que me presente una situación para que yo la baje. Como que estoy siempre con el oído y el ojo afilado y atento, pero
Pero sí, es eso, como ser paciente con la creación para mí es como la clave y entender que va de a poco y a veces quizás entender cuándo uno se tiene que poner y situarse y como meterse a, bueno, voy a crear, y cuándo tiene que relajarse y esperar. Como hay algo que es interesante que es como desprenderse un poco de las ideas y del ego, un toque como que es algo que hacemos mucho, como si las ideas musicales son ideas y si nos gustan, nos gustan, y si no hay quórum, no hay quórum y tranca, no hay egos de por medio. Tratar de subestimar un poco y de tomarse más a la ligera la creación, como medio, bueno, hoy no sé, no va a caer nada, no sé. Capaz hoy hago la burocracia de esta canción, no sé, o sea, me pasa más con las letras, esa cuestión de como decir tipo, retengo mucho hasta que sale una letra, entonces es como que, pero las voy esperando, sé que cada tanto llega y cuando llega es algo que me gusta, es contundente, entonces es un poco eso, como tenerse paciencia y no forzarse como a crear al pedo, como que no acelerar los procesos, como las cosas llegan y se van acomodando y lo que uno tiene que estar es como atento a la realidad y al entorno, como porque de ahí están los disparadores, como en el entorno, como en lo que uno tiene alrededor. Martín, muchísimas gracias por esta hermosa charla. No, de nada, fue para mí, muy, muy disfrutable, la verdad, estuvo muy bueno. 2024 para mí fue un momento de que podría decir como que te encontré, como decía al principio, yo ya venía viéndote lo que vos hacías, aparecías en distintos lugares para mí, en el scrolleo, en el algoritmo. El algoritmo me pidió que vea la peli. Y nada, realmente creo que es un honor para nosotros tenerte y poder haber hablado de todo lo que fue esto y con todo lo que viene por delante. Así que muchísimas gracias. No, ustedes. Así que, nada. Gracias por el regalito también y toda la charla. Hermoso, me encantó. Bueno, con esto nos despedimos una vez más. Esto es lo que es 2025 en el vacío. Así que nada, nos veremos pronto con otras disciplinas, quizá otro músico, otra música. Estén ahí, stay tuned, que nos encontramos una vez más en el vacío.